Vamos a abrir el micrófono de nuestra hermana Edinda, porque vamos a comenzar con el himno número 73. Hermana, aquí están abriendo el micrófono, hermana. Y para comenzar, vamos a abrir el micrófono de nuestra... Ahí está. Ya, hermana, está abierto su micrófono. Vamos a poner el himno en la pantalla y cuando usted lo... ¿Se escucha entonces? Sí, se escucha. Ya. Saludo a todos mis hermanos. Buenos días. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Me gozo en Jesús, quien su trono de luz dejó por comprar mi salud en la cruz. Alabanzas al Cordero, de mi vida el sostén. Triunfó en el madero, aleluya, amén. Mis culpas sentí y contrito acudí a Cristo, refugio eterno para mí. Alabanzas al Cordero, de mi vida el sostén. Triunfó en el madero, aleluya, amén. Y así tengo yo en Jesús que me amó, la paz y el perdón que su sangre compró. Alabanzas al Cordero, de mi vida el sostén. Triunfó en el madero, aleluya, amén. Si hay penas aquí, gozo eterno hay allí. Do Cristo prepara lugar para mí. Alabanzas al Cordero, de mi vida el sostén. Triunfó en el madero, aleluya, amén. Les ha salido muy hermosa la entonación. Gracias. Vamos a cantar otro himno, el número 3, y en esta oportunidad vamos a abrir el micrófono a nuestros hermanos Pereira. Van a cantar 2 estrofas del himno número 3. A la tierra marchamos. Bernardo, ahí está. Do viven los santos. El himno número 3. A la tierra marchamos, do viven los santos, en gozo y gloria y honra inmortal. Y tú que sin Dios corres presto a la muerte, podéis quieres ir al Edén celestial. Quieres ir, quieres ir, quieres ir, quieres ir. Podéis quieres ir al Edén celestial. En ese país mi dolor, mi gemido, jamás en sus brazos cabida tendrán. Y tú que te sientes del mal oprimido, di quieres ir al Edén celestial. Quieres ir, quieres ir, quieres ir, quieres ir. Di quieres ir al Edén celestial.
Muchas gracias, hermanos. Es un himno muy hermoso. También me salió muy bonita la interpretación. Bueno, vamos a ahora iniciar una serie de oraciones y vamos a comenzar con nuestro hermano don Roberto. En esta oportunidad, don Roberto Medina, comenzamos esta reunión con su oración, hermano. Nuestro Padre Celestial, nuevamente nos acercamos a tu trono de gracia y te ofrecemos a ti nuestra gratitud por concedernos estos momentos para estar juntos por medio de este medio que tú nos has brindado, donde podemos unir nuestras voces en oración, en acción de gracia, en gratitud hacia tu persona. Gracias te damos por lo que tú eres, por la grandeza de tu poder, por la grandeza de tu persona, por lo que tú has hecho en cada uno de nosotros. Gracias te damos porque en tu amor tan grande tú nos diste a tu Hijo, tu amado y único Hijo, y lo enviaste a este mundo para que Él viniera a salvarnos de la condenación en que nos encontrábamos. Ciertamente nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, lejos de ti, sin salvación, sin esperanza, pero gracias al Señor, gracias a tu amor tan grande que Él murió en la cruz del Calvario por nosotros, llevando Él en su cuerpo el pecado de todos nosotros, sufriendo Él en nuestro lugar. Él fue castigado por nuestros pecados. La ira tuya cayó sobre Él. Gracias porque Él, estando en la cruz, Él exclamó, consumado es. Todo está pagado. Gracias porque ahora disfrutamos de una salvación tan grande. Gracias porque somos salvos, somos hijos tuyos y ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Queremos rogarte tu bendición por lo que será la enseñanza y predicación de tu palabra en este día. Bendice a nuestros hermanos, te imploramos que tú le ayudes, que tú le guíes, que tú le protejas, que tú uses sus labios, su corazón, su mente, a fin de que la enseñanza de tu palabra, la siembra del Evangelio, sea de bendición, de provecho para nosotros los creyentes, como también para aquellos que aún no te conocen. Queremos quedar en tu presencia, pedimos tu bendición, oramos agradecidos y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermano. Vamos a pedirle, no sé si Felipe Fierro puede también hacer una oración. Felipe. Parece que no. Don José Rodríguez estará conectado. Don José, sí. Ya, Sí, don José, ahora. escuchamos su oración. Buen Dios y Padre Celestial, te agradecemos nuevamente por Jesucristo nuestro Señor, el que murió en la cruz del Calvario, el que puso su vida para volverla a tomar, y todo esto por gracia somos salvos. Vamos al cielo, la esperanza de todos los creyentes. Pero también quisiéramos invitar a otros que puedan ir también, como tu palabra nos manda, anunciar el Evangelio, decirle a otros que en Cristo hay salvación. Si esta vida es efímera, pero la vida en Cristo es eterna. Queremos pedirte, oh Dios, que tú proveas salvación por medio de tu palabra
en este día. En doquier lugar se está anunciando el Evangelio a través de estos medios que tú nos has dejado y nos has dado para que seamos bien utilizados. Gracias a Dios porque tú nos los das. Y también has provisto en los corazones de los hermanos para que esta programación se haga efectiva. Han podido pensar en esto y creemos que es bueno, Dios, y agradable delante de tu presencia en medio de este tormento que está azotando al mundo. Queremos pedirte también que cuides a los hermanos que están delicados de salud, y hay algunos que están en mejoras, pero tú proveas sanidad completa porque tú sanas completamente, no a medias. Queremos pedirte bendiciones por tus siervos que están predicando el Evangelio en todos los lugares. Y esas bendiciones nos alcancen a nosotros también, porque tu palabra es el maná, es el pan necesario para la vida espiritual. Rogamos bendiciones, oh Dios, y nos cuides en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por oportunidad vamos a terminar este ciclo con don Bernardo Pereira, para luego pasar a lo que es la enseñanza de la palabra. Padre Santo, gracias te damos por el Señor. Gracias por la bendición de este día que nos concedes, Día del Señor. Y buscamos tu rostro, Padre, para adorarte, para agradecer lo que tú nos has dado, para agradecer todas las bendiciones que nos han alcanzado gracias a la obra del Señor Jesús consumada una sola vez y para siempre en la cruz del Calvario. Desde allí, desde aquel lugar, han emanado todas las bendiciones que tú has querido entregarnos a cada uno solo por haber creído en tu Hijo, que Él murió para salvarnos, que Él con ese propósito vino a este mundo, dar su vida en rescate por cada uno de nosotros. Gracias a ti, nuestro Dios, por tus bendiciones, por tu amor, tu misericordia. Gracias te damos, nuestro Dios. Queremos adorarte, bendecir tu nombre, glorificar tu nombre, porque tú eres bueno, porque tú nos has guardado de este mal, nos has protegido. Si hay alguno que le haya alcanzado, que tú estés siendo con él o con ella, mejorando su condición. Queremos, Padre Santo, rogar por lo que será la enseñanza de tu palabra en este día, que tú bendigas a el hermano o los hermanos que van a tener este privilegio, esta responsabilidad. Háblanos tú por medio de ellos. Úsales, nuestro Dios, para hablarnos a cada uno. Queremos oír tu voz. A ti oramos y lo hacemos muy agradecidos y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, en esta oportunidad vamos a tener a dos hermanos en la enseñanza de la palabra. Va a comenzar nuestro hermano don Pedro Acosta y también va a estar nuestro hermano don Roberto Yáñez. Y queremos pedirle, aprovechando la oportunidad, que va a estar nuestro hermano don Pedro Acosta, que nos hable un poco de su esposa, cómo está en su embarazo, y también de los tíos de su esposa, cómo sigue en su salud, que hemos estado orando por ellos y que la iglesia, por lo menos en Lagunilla, los hermanos conectados, les interesaría saber para poder seguir orando por tu esposa, Pedro, para que todo marche bien en el embarazo y también por la familia. Adelante, hermanos, tu micrófono está abierto. Ya, buenos días. Bueno, el caso del tío de mi esposa, primero. Él tuvo una leve recuperación, pero ahora están esperando para desconectarlo. Y primero estuvo boca abajo, después boca arriba, con ventilación mecánica. Y en el día de hoy él todavía se encuentra grave, pero estable dentro de su gravedad.
La familia está confiada, sí. Él es un pastor metodista. Así que estamos orando y también hay varias personas orando por él. Él tiene un ministerio en una congregación en el sur, en Victoria, y le aconteció esto. Vemos la soberanía de Dios, cómo este virus puede atacar a cualquier persona, nadie está exento. Lo digo porque he escuchado hermanos que hablan acerca de este virus que no afecta a los creyentes. Si bien hay verdades que hablan de la protección divina, este tío se fue a vacunar y se infectó con este virus en el hospital, donde se supone que uno va a buscar salud, un lugar seguro. Así que la familia, en todo caso, ha dado palabras de aliento para nosotros. Y respecto a mi esposa, igual ha sido un poco complicado. Se recomienda a las embarazadas salir a caminar y no hemos podido. Solamente ha ido a los controles y dentro de esos controles ha estado todo bien. En uno de los controles hubo una noticia muy alarmante, confirmada por 2 doctores, y comenzamos en oración a pedirle a Dios, y la segunda vez que fue, el doctor no le encontró nada, o sea, fue un milagro dentro del mismo proceso del embarazo. Fue el mismo doctor que la había atendido anteriormente y que también habían tenido una confirmación por 2 personas. Así que por ese lado también, a pesar de toda la crisis y todo, el Señor todavía responde a nuestras oraciones. Cuando oramos suceden las casualidades, como dicen. Cuando no oramos no suceden ninguna de esas casualidades. Así que seguir orando. Supimos que era mujer, estuvo como 5 meses, no sabíamos lo que era, se escondía, se daba vuelta, así que ahora sabemos que es una niñita que está sana y que tiene fecha para agosto. Eso sería en cuanto a mi esposa, a mi hija. Y tiene su primer nombre, se llama Keila. En hebreo significa fortaleza. Y también en las culturas orientales significa lo más alto que Dios puede alcanzar. Así que en ese sentido le pusimos un nombre porque la vamos a traer a un mundo que está convulsionado y capaz que no alcance a llegar a su adultez, porque todos los mensajes indican que el Señor viene muy pronto, viene luego, viene en breve. Así que eso. Me acordé de un hermano respecto a eso, que siempre nos decía, seremos la generación que va a ver al Señor venir en las nubes. Y también creo eso yo, que somos nosotros la generación. Y la pregunta es si estamos preparados para eso. Y recién vi la hora, voy a tomar Isaías capítulo 38, que tiene que ver con esto mismo. Isaías 38 tiene que ver con un rey que el Señor le da una sentencia de muerte. Dice el versículo 1, en aquellos días Ezequías enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David, tu padre, dice así, he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí yo te añado a tus días 15 años, y te libraré a ti, a esta ciudad, de mano del rey de Asiria,
y a esta ciudad ampararé. Y esto te será por señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. He aquí yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol el reloj de Acaz, 10 grados atrás, y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. Quisiera detenerme en la frase que Jehová le dice a este rey, considerando que nosotros somos reyes y sacerdotes. Dios quería formar un pueblo de reyes y sacerdotes. Así que cada reino que aparece en el Antiguo Testamento yo lo aplico a nuestras vidas. Somos reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y aquí se le da una sentencia al rey y se le dice: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Es como una doble sentencia: vas a morir y no vas a vivir. Parece redundante, pero es como una doble sentencia y que esto es algo seguro. Y vemos cómo Dios responde a una oración. Y podemos considerar soberanía de Dios y la oración también de nosotros como humanos. Un hermano hablaba el otro día acerca de cuando se mezclan estas dos cosas, todo el mundo terrenal, todo el mundo humano, y todo el mundo espiritual, todo el mundo divino. Y muchas veces nosotros nos alejamos de este contacto por nuestra culpa, porque Dios siempre está ahí, nosotros somos los que nos alejamos, Dios no se aleja. Y se nos dice que nos acerquemos a Dios y Él se acercará a nosotros. También esto está en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, en la misma sentencia, que nosotros nos acerquemos a Dios. En el libro de Santiago también nos dice que Jehová se acercará a nosotros. Y me quedó marcando la frase, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Y debo confesar que en un comienzo, cuando apareció esto del coronavirus, hubo un temor en mí, porque cuando escuché la noticia, lo primero que escuché acerca de los pulmones. Y una de las cosas que tengo afectada también, o sea, tengo como un 80% de afectado, lo que queda es un 20%, con ese 20% el Señor ha hecho grandes cosas en mi vida. Entonces, hubo un temor, hubo un miedo, y tuve que luchar con eso, es una lucha. Satanás es el que provoca el miedo, el que provoca la desesperanza, el que provoca que nosotros estemos angustiados, desesperados. Entonces comencé a leer textos, comencé a orar, comencé a compartir mis pensamientos con nuestros hermanos y nos animamos unos a otros. Y la reflexión que llegamos es la soberanía de Dios. No hay ni un cabello de nuestra cabeza que se caiga si el Señor no lo permite. Para que Job pasara tantas tribulaciones, el Señor tuvo que correr el cerco que tenía a su alrededor. Incluso Satanás sabe que ese cerco está ahí presente. Le dice Satanás a Dios: tú lo has cercado, yo lo quiero dañar, pero tú lo has cercado. Es un cerco que está alrededor de nosotros. Así que cada cosa mala que nos suceda, cada cosa angustiante, cada enfermedad que llega a nuestra vida es porque Dios lo ha permitido. Y esta frase de morirás, ordena tu casa porque morirás, me hizo pensar, ¿y qué pasa si el virus me afecta? Habíamos tenido la noticia del tío, un pastor con buen testimonio, una congregación detrás de él, y le afectó este virus. Y yo decía, ¿y qué pasa si me afecta a mí? ¿Qué pasa si llega este virus a mí? Tengo mi casa ordenada, y no se refiere al hecho de nuestra casa como la vivienda, sino que es nuestra vida. ¿Está nuestra vida ordenada? ¿Está mi vida ordenada? Si viene el Señor, si me quita la vida en este tiempo, ¿está mi vida ordenada? ¿O hay cosas que no están ordenadas en mi vida? Y pensaba, por ejemplo, en el caso de Noé, cuando salva a toda una generación y solamente quedan 8 personas vivas, y Noé se le dice, el Señor le dice, que descienda él, su esposa y sus hijos, que desciendan del arca. Versículos posteriores dice, descendió Noé, sus hijos y su esposa. Un pequeño detalle en la escritura que muestra que allí no había una casa ordenada.
Noé había desplazado a su esposa y había favorecido a sus hijos. Y vemos después cuando él, un año después aproximadamente, hay una viña y él se embriaga y tiene un caso lamentable con uno de sus hijos. Noé, el salvador de la humanidad, cayó en este pecado de estar ebrio. No tenía su casa ordenada. ¿Tengo mi casa ordenada?, me preguntaba yo. Mis cuartos. Consideraba también cuando el pueblo de Israel estaba pasando por la esclavitud en Egipto y vienen las plagas y hay oscuridad sobre toda la tierra de Egipto. Pero esta oscuridad no afectaba a los israelitas. Y dice el versículo bíblico, había luz en las habitaciones de los judíos. Es un milagro, porque la oscuridad era tan densa que se podía palpar. Podemos considerar que los hermanos que trabajaron en las minas de carbón conocían esta oscuridad, que no se podía ver nada, era densa. Pero en las habitaciones de los judíos había luz. Y eso tiene que ver con la intimidad de nuestro hogar, de nuestra casa. Si hay luz espiritual en cada una de las habitaciones de nuestro hogar, de nuestra casa. Si está ordenada mi casa, porque puede ser que muera hoy día. Puede ser que muera hoy día y, por ejemplo, le debo algo a alguien, le debo dinero a alguien, he pedido prestado de alguien. La Biblia dice que no debáis a nadie nada. Está ordenada mi casa, me puedo morir en paz, puedo morir tranquilo, puedo decir, voy a morirme y no le debo nada a nadie, porque la Biblia dice, no debáis a nadie nada. Ordena tu casa, las prioridades, el orden que Dios ha establecido para la familia, como en el caso de Noé, en la esposa primero, luego los hijos. También hay un hombre sentado, examinando su vida, meditando, diciendo, ¿qué haré? Construiré graneros, los haré más grandes. Y siempre lo aplicamos para los inconversos. ¿Se ha fijado? Siempre los aplicamos para los inconversos. Que esta enseñanza, que esta persona meditaba que iba a ser más grande los graneros, hasta que viene la voz celestial y le dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Lo aplicamos a los inconversos, pero tiene aplicación también para los creyentes. Somos necios. Y no digo, ustedes son, digo, somos. Yo voy delante con el banderín de la necedad, porque hemos cambiado las prioridades. Y sabemos, estos días he escuchado bastante mensajes, se repite una otra vez, he aquí vengo en breve, vengo pronto, he aquí un poquito y el que ha de venir vendrá, no tardará. El Señor viene. Lo sabemos, es una verdad que sabemos, pero si estuviéramos conscientes, al grado de que el Señor quiere que estemos conscientes de esta verdad, que tenemos que esperar al Señor en su venida, actuaríamos diferente, ordenaríamos nuestra casa. Y en este examen, obviamente, de examinar nuestra casa, de ordenar nuestra casa, hay cosas que encontré y fui eliminando. Y eso es lo que el Señor quiere, que busquemos en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestro entorno, todo espiritual, que busquemos las cosas que no están de acuerdo a lo que Él quiere para nuestra vida, y que ordenemos. Como los judíos tenían luz en sus habitaciones, la luz, cuando la luz alumbra, se deja en evidencia todo lo desordenado que está. Puede haber una pieza muy desordenada, muy cochina, pero si está la luz apagada, no se va a ver eso. Ahora, si prendemos la luz, hacemos evidente lo desordenado y lo sucio que está. Y muchas veces así está nuestra casa espiritual, siendo creyentes, salvados por la gracia de Dios. Y el Señor nos dice, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Es una sentencia para el creyente que tenemos que morir, tenemos que partir de este mundo. Y puede ser hoy día, puede ser mañana, puede ser en la noche,
Y yo soy el que está más consciente de esto. He tenido accidentes que cambian todos los proyectos que uno tiene, los cambia de un día para otro y quedan ahí, quedan en pausa. Así que está ordenada nuestra casa, hay luz en nuestra habitación, hemos provisto para este mundo, para nuestra vida, lo que hemos provisto de quién será. Acumulamos y acumulamos y acaparamos cosas y el Señor nos dice: necio, has acaparado, has acumulado para este mundo y todo eso se queda acá. No vamos a aprovechar nada, no, al cielo no nos llevamos nada, llegamos aquí de una forma y nos vamos a ir de la misma forma sin nada en nuestros bolsillos. Se hablaba ayer en una de las reuniones de las coronas. Son aquellas coronas que están para nosotros ahí esperando para que ganemos alguna y pasemos al mundo espiritual con algo que entregarle a nuestro Señor, porque de aquí no podemos llevar nada hacia arriba, nada. Ordena tu casa porque morirás y no vivirás. ¿Quién define la persona que muere o no muere? ¿O qué hace pasar a nosotros? Nos hace pasar por estas situaciones, por estos pesares, malestares. Hoy día mismo despertaba con un dolor tremendo, parte de mi enfermedad. Los dolores son terribles, pero es parte de. Pero todo esto pasará, todo esto es pasajero. Nos vamos a ir en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Se va a tocar trompeta. Escuchamos ya las trompetas porque el Señor viene, puede venir ahora, no hay nada que tenga que cumplirse, nada, nada, nada. Y hemos ordenado nuestra casa. Podremos mirar al Señor a los ojos y no llorar como lloró Pedro cuando el Señor lo miró a los ojos y Pedro cruzó su mirada con el Señor y tuvo que llorar porque sucedió lo que el Señor le había dicho, que lo iba a negar 3 veces y Pedro se acordó de estas palabras cuando cruzó la mirada con el Señor y dice que lloró amargamente y acudió al Señor en arrepentimiento. Y ahí nos podemos preguntar cuántas veces hemos llorado cuando cruzamos la mirada espiritual con el Señor y el Señor nos escudriña con su mirada y vemos que nuestra casa no está ordenada, que las prioridades han sido cambiadas. Porque si el Señor no tiene el primer lugar en nuestra vida, podemos pensar, si yo no pongo al Señor en primer lugar, ¿Él querrá estar en mi vida en un segundo lugar o en un tercer lugar? Y la respuesta es evidente, Él quiere lo primero. Y por eso es una lucha, porque nadie de nosotros podría decir, yo he alcanzado esto, yo tengo limpio mi corazón. Es una lucha, es una batalla, es un examinarnos día a día. Y hay 3 cosas que pueden ver eso en nuestra vida: en la lectura de la palabra de Dios, la oración y el congregarnos. Son 3 cosas básicas. Pero cuando las dejamos de hacer, cualquiera de las 3 cosas básicas, comienza algo a pasar en nuestra vida y comienza a desordenarse en nuestra casa. Y no estamos preparados para aquel día. Vamos a ser salvos, así como por fuego, dice la palabra. Vamos a ser salvos. Obviamente nuestra salvación está asegurada. Nuestros pecados están lavados. Nuestro corazón está limpio delante de Dios, pero no nosotros aquí en la tierra, sino que delante de Dios, por la sangre de Cristo han sido limpiados nuestros pecados, lavados. Pero en nuestra labor diaria, limpiarnos. ¿Quién es aquel que pueda decir que ha limpiado su corazón? Que ha ordenado su casa, que ha ordenado cada una de las habitaciones, porque el Espíritu Santo quiere ser un invitado en nuestro hogar, en nuestra casa. Pero a veces no le pasamos todas las llaves de la casa. Hay un lugar, una pieza oscura, que entramos solamente nosotros, en la intimidad. Ahí está. Entramos solamente nosotros. Y no le dejamos entrar al Espíritu Santo allí, para que alumbre también esa pieza, ese cuarto oscuro. Entonces el Señor quiere que limpiemos toda nuestra casa, que ordenemos toda nuestra casa, todas las áreas de nuestra vida.
Te entrego mi vida, Señor, Espíritu Santo, haga lo que quiera en mi vida, pero en esa área no se meta. Esa área es mía, yo la trato, yo la veo. Es como los judíos cuando tenían la puerta del muladar. En la ciudad de Jerusalén había una puerta que era la puerta del muladar, la puerta de la basura. Hay que sacar la basura de nuestras casas. Y en cada uno de nosotros hay basura espiritual que hay que limpiar, hay que sacar. Y es un trabajo sacar la basura, juntar, ver qué es lo que está sucio, limpiar, ordenar y sacarlo. Como los judíos hacían por esta puerta del muladar, sacar, limpiar, ordenar. Y podemos examinar nuestra vida y decir, ¿está ordenada mi casa? ¿Estoy listo para morir? Obviamente, vuelvo a repetir, como creyentes, si morimos, vamos al cielo, el Señor nos va a recibir con los brazos abiertos, pero podemos mirarlo a los ojos o tendremos que alejarnos de él avergonzado porque hay una parte de nuestra vida que no se la hemos entregado. Y eso tiene que ver con la integridad, con las cosas que hacemos que nadie más ve, porque nuestra vida en apariencia, cuando todos nos ven, no decimos malas palabras, ni groserías, ni mentiras, porque nos están mirando, nos están viendo. Pero en lo profundo, en lo secreto, hay un caso donde el Señor le dijo a un paralítico, tus pecados te son perdonados. Se le dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Pero el punto es, un paralítico que no se mueve para nada, ¿puede pecar? Tus pecados te son perdonados. Era un paralítico, no salía a fiestas, no iba porque sus pies, su cuerpo se lo impedía, pero tenía muchos pecados mentales. Por eso es que la sangre del Señor provee también para la conciencia. En Hebreos dice que la sangre del Señor limpia nuestras conciencias para servir al Dios vivo. Esa pieza que está en nuestra mente, los pecados ocultos, que David pedía también por esos pecados ocultos, que le alumbrara durante la noche, en los sueños, en el dormitar, también le mostrara los pecados que le eran ocultos a él, el subconsciente, cosas que quedan ahí por años. Que el Señor limpie también nuestras conciencias, nuestra casa, todo limpio. La casa tiene ventanas, la ventana del hombre, del alma, son nuestros ojos, dicen algunos. ¿Qué es lo que ven nuestros ojos? ¿Qué es lo que observamos? Nuestras manos también son parte de la casa. ¿Qué hacemos con nuestras manos? Así que esa es la reflexión que tenía primeramente para mí. Y obviamente el Señor quiere también resultados. Si vemos algo en nuestra vida que está desordenando nuestra casa, hay que ser valientes, hay que afirmar las rodillas, afirmar las manos cansadas y afirmarnos y decir, voy a limpiar esto no puede seguir así. No puedo seguir soportando, aguantando este pecado que me hace mal. Y limpiarnos y ordenar nuestra casa. Que cuando el Señor venga, nos encuentre vigilantes y con una casa ordenada. Que el Señor bendiga su palabra. Amén, hermano. Gracias por su participación. Saludos a su esposa y a la familia. Vamos a abrir el micrófono de nuestro hermano don Roberto Yáñez para que nos enseñe la palabra en esta segunda parte. ¿Escucha? ¿Sí? ¿Se escucha? Bueno, en esta mañana he visto como un día especial, es el Día del Señor. Mi deseo y lo cual Dios me ha hecho sentir es poder contemplar a la persona del Señor Jesús a través de las Escrituras. Sabemos que en ella encontramos a la persona del Señor y también nos rememoramos y acordamos de Él. Estaba pensando en el pasaje del Evangelio según Juan. De cierto, ahí empieza el primer capítulo hablando lo siguiente. En el principio era el Verbo, y el Verbo
era con Dios y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres venía a este mundo. En él estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, en el versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. En estos preciosos pasajes que he leído, podemos contemplar a la persona del Señor Jesucristo, como lo dice en el versículo 17, que el verbo, aquel verbo que estaba en el principio, aquel verbo que no tiene principio ni tiene fin, estaba con Dios. Aquel verbo que tenía como unión con Dios desde el principio. Este verbo era Dios. Y luego vemos que aquel verbo en el versículo 14 dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero en el versículo 17 encontramos lo siguiente. Pero la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aquí podemos contemplar a la persona de nuestro amado Salvador como el Hijo de Dios, como Dios manifestado en carne. Y también podemos contemplar de que aquel verbo que fue hecho carne tenía un nombre, y su nombre era Jesucristo. Su nombre como hombre Jesús, y Cristo como el Mesías o el unigénito del Padre. En este pasaje del Evangelio de Juan podemos contemplar las palabras del discípulo amado, aquel que el Señor Jesús amaba, y él estando en comunión con su Señor podía ver al verbo de Dios, podía ver su eternidad, podía ver lo que él era. En los cuatro evangelios que nos hablan acerca del Señor, nos pueden narrar la vida de su persona. Al comenzar cada evangelio, nos nombran esta preciosa verdad, que el Señor Jesús es Dios, el Hijo de Dios, y también que es hombre y hombre perfecto. En él se manifiesta toda la perfección. Y por eso encontraba bien unos pasajes, se nos puede decir, por ejemplo, allí en Mateos, el capítulo 1 y 18, dice, en cuanto a su nacimiento, refiriéndose el evangelista Mateo, dice que ahí hablamos, dice, el nacimiento de Jesucristo. Y aquí habla acerca de su humanidad y de su deidad. Cuando él, después de haber narrado toda la genealogía del Señor, y puede en este versículo 18 empezar acerca del nacimiento, y él ocupa este precioso nombre, el nombre de Jesucristo. Y luego también encontramos en Marcos, el capítulo 1, versículo 1, al otro discípulo, diciendo en el versículo 1, dice, el principio del evangelio de Jesucristo. Y nuevamente encontramos enlazado estas dos verdades,
que el Señor Jesucristo no tan solo es Dios, sino que también es el hombre perfecto que vino a este mundo a salvarnos y a redimirnos de nuestros pecados. Y también encontramos algo igual en el Evangelio según Lucas, el capítulo 31 y 32. Luego que el discípulo Lucas, el médico, habiendo hablado acerca de aquel pregonero de justicia que vendría, luego en el versículo 31 y 32 dice, hablando acerca del mensaje del ángel a María, que iba a dar a luz un hijo y que llamaría su nombre Jesús. Y luego le dicen al versículo 32, y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y aquí en estos versículos encontramos nuevamente esta preciosa verdad. El Señor Jesús, el hombre, aquel que había sido engendrado por el Espíritu Santo y de una mujer virgen. Y luego habla esta preciosa verdad y será llamado el Hijo del Altísimo. Qué precioso es contemplar en la persona del Señor Jesús, en esta perfección, a Dios manifestado en carne. Cuando pensaba esta preciosa verdad, fíjese, encontrabas en el versículo 14 del Evangelio según Juan, que aquel verbo fue hecho carne y dice que habitó entre nosotros. Pero ¿qué dicen los demás? Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y aquí habla lo precioso, dice, lleno de gracia y de verdad. Que cuando buscaba esta palabra, ¿qué significa gracia? Me acordé de un mensaje que dijo un hermano una vez, y que dijo que con relación, cuando él daba un ejemplo acerca de Ana y Pinina, cuando ella iba allí a orar por su hijo, que el Señor la bendijera con un hijo. Y el hermano dijo que Ana, su nombre significaba gracia. Y que gracia era lo que había en el interior de la persona, aquello que no se ve, aquello que no se refleja. Es lo interior, es el corazón de la persona. Y aquí cuando vemos, con relación a nuestro amado Salvador, dice, lleno de gracia y de verdad. Y aquí podemos contemplar esta maravillosa verdad. Podemos contemplar el amor intrínseco en la persona de nuestro amado Salvador, el Señor Jesús. Dice que la gracia y la verdad vinieron a través de Él. ¿Y cómo Él lo manifestó? ¿Saben? Tenía varios pasajes que nos hablaban acerca de que cuando el Señor vino a este mundo, llegó, encontramos varios ejemplos donde Él derrama su gracia y su verdad en medio de los hombres. Por ejemplo, cuando empieza en el Evangelio según Marcos, el capítulo 1, versículo 40 y 41, cuando vemos a aquel leproso que llegó a los pies del Señor. ¿Y saben cómo lo que pasó allí? Vemos que aquel leproso vino al Señor rogándole, hincando sus pies de rodillas, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Él conocía al Señor, él sabía quién era, y él en su incapacidad, en su inmundicia que él tenía en sí, fue a la presencia del Señor rogándole e inclinado allí de rodillas delante de él, le pidió que le sanara. ¿Y qué pasó? ¿Qué había en el corazón de nuestro amado Salvador? Esa gracia intrínseca en su persona, ese amor inalterable hacia nosotros los pecadores. Y dice que el Señor, ¿qué hizo? Dice, Jesús teniendo misericordia de él, o en otras palabras, teniendo compasión de este hombre, dice, extendió la mano y le tocó. ¿Qué amor tan grande había en nuestro amor, en el amor del Señor? ¿Qué gracia tan grande derramada hacia un hombre pecador? Y no tan solo acerca de que él era inmundo, y nadie se podía acercar a él, ni aún menos tocarle,
el Señor en su gracia, en su amor tan grande, fue y le tocó. Y luego expresó estas palabras de gracia diciéndole, Selim. De aquí podemos contemplar el corazón inherente de su persona, lleno de gracia. Y luego también encontramos otro pasaje, algo similar, en Lucas el capítulo 7 y versículo 11 al versículo 14. Y allí vemos otro ejemplo de la gracia y el amor del Señor. Allí vemos cuando el Señor iba a la ciudad de Naín. ¿Y qué pasó? Que cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar a un joven de la ciudad. ¿Y qué pasó? Detrás de él iba una madre, donde se le había muerto su hijo único. Una madre desamparada, una madre sin futuro, una madre totalmente indefensa ante las circunstancias de la vida. Y no sabemos nosotros cómo el Señor, porque Él todo lo sabe, todo lo conoce, sabiendo el dolor de esta mujer, conociendo lo que a ella le estaba pasando y lo que le iba a acontecer, dice aquí el Señor, la vio, ¿qué pasó? Se compadeció de ella. Y lo primero que le dijo, no llores. Luego acercándose al pecho, llamó a aquel joven y le dijo, levántate. ¿Y qué vemos aquí? Nuevamente la gracia del amor del Señor derramada allí por una mujer desvalida, por una mujer necesitada. Hay varios ejemplos así que el Señor nos narra, por ejemplo, en Lucas el capítulo 7, 26, cuando una mujer fue a los pies y derramó sus lágrimas a los pies del Señor. Un hombre, el que la había invitado, dice que si este fuera profeta, conocería quién le toca. ¿Qué dice el Señor? El Señor no tan solo permitió que una mujer que le conocía, que estaba chulada, haciendo su pecado y su maldad, le tocara, y que derramara delante de él en sus pies lágrimas y aún perfume. Luego el Señor, ¿qué hace? Allí el Señor le dice a esta mujer que sus pecados han sido perdonados. Y luego al final de aquellos pasajes le dice, pero ella fue salva por su fe. Y luego encontramos así varios pasajes, como también cuando el Señor sale a Zaqueo, cuando el Señor le habla allí al ladrón en la cruz, y muchos otros pasajes que vemos y contemplamos la gracia del Señor. ¿Y qué dice allí en el primer evangelio de Juan? Que él era lleno de gracia. Él era lleno de gracia y de amor para con los hombres. Pero ahora me pregunto yo, ¿qué pasa con nosotros los creyentes? A veces nosotros hacemos mención al Salmo 32. ¿Y qué dice allí el Salmo 32? Dice este precioso Salmo, dice, Jehová es mi pastor. Dice, ¿cuál es el, perdón, estaba buscando, ya se me perdió el pasaje del Salmo 23. El Salmo 23. Dice allí, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará. Pero ¿qué vemos en el Nuevo Testamento? En Juan, el capítulo 10, mire lo que dice en Juan, el capítulo 10. El Señor habla acerca de que Él es el buen pastor, y el buen pastor, su vida da por las ovejas. Y fíjense que aquí cuando habla acerca de las ovejas, dice el Señor,
que Él es el buen pastor y también que Él conoce sus ovejas. Y lo que había en el corazón mío, y recuerdo lo que pensaba a través de las escrituras, ¿qué pasa con nosotros, con nuestros pensamientos con relación al Señor? ¿Qué confianza hay cuando nosotros nos acercamos al Señor? Nuestro hermano que me antecedía habló acerca de Pedro. Cuando Pedro miró al Señor y el Señor escudriñó su vista, sus ojos. Pero ¿qué es lo que había en Pedro? Pedro quería seguir al Señor y el Señor le dijo que no era tiempo. ¿Por qué? Porque Pedro se confiaba en sí mismo. Pedro tenía toda su voluntad en sí, que él todo lo podía. Y él se podía limpiar a sí mismo con sus propias fuerzas. Pero cuán diferente es cuando el Señor había muerto, había dado su vida aquí en la cruz, y luego se le aparece a Pedro. Y allí, en aquellos pasajes preciosos, dice a Pedro, le dice este versículo de este capítulo 21, veamos lo que dice el Señor en el capítulo 21, versículo 15, vamos a dar todo el pasaje. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis ovejas. Nuevamente volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastoréame mis ovejas. Y luego ve el Señor lo que hay en el corazón de Pedro. Hay una autosuficiencia. Hay algo que él puede hacer por sus propios medios. Hay algo que él pueda realizar con su propio esfuerzo. Pero que el Señor le pregunta por una tercera vez, Pedro, ¿me amas? ¿Qué tiene que decir Pedro? Yo creo que avergonzado él tuvo que bajar su cabeza y él tuvo que reconocer que el Señor conocía el corazón de él, así como conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y él tuvo que decir, sí, Señor, tú sabes que te amo. Tú conoces mi corazón. Y luego, después de haber hecho esto, en el versículo 19, al final dice, el Señor añadió, sigue. Y el apóstol, cuando allí quería seguir al Señor, la primera vez, en el versículo 37 del capítulo 19 o del 11, lo estaba preparado, porque había mucha confianza en sí mismo. Pero en el versículo aquí, después que el Señor había resucitado y cuando le aparece a Pedro nuevamente, el Señor le invita a seguir, porque él estaba preparado, porque ya su confianza no estaba en sí mismo, sino estaba puesta en el Señor. Él es el Señor de toda gracia. Quiere derramar toda su gracia para con nosotros. Él conoce sus ovejas. Él sabe que son suyas. Pero saben, Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Pero ¿qué pasa con nosotros? Nosotros perdimos la vista del Señor. Perdimos la vista de su preciosa persona. Cuando Felipe le dijo a una persona que quería conocer al Señor, que le dijo, venid y ve. Y luego el Señor, cuando invitó a los demás, diciéndole, venid a mí, que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Y qué más de nosotros, queridos hermanos? Nosotros que somos sus hijos, nosotros que tenemos tantas dignidades, ¿por qué no vamos al Señor? ¿Por qué no derramamos nuestro corazón delante de su gloriosa persona? Él nos conoce. Somos sus ovejas. Y somos sus ovejas. Él nos guiará siempre y nos cuidará y nos protegerá. Sabemos que tenemos que pasar por montones de dificultades. Sabemos que tenemos que pasar por montones de problemas, por peligros que a veces nosotros conocemos. Pero sabes,
aquel que es el verbo, y aquel verbo lleno de gracia y de verdad. Y también Él es el pastor. Él conoce todo lo que nos va a pasar. Él conoce nuestro principio y nuestro fin. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Es cuidar, confiar en aquel que nos amó y nos redimió con su preciosa sangre. ¿Saben? Cuando pensaba en este pasaje encontré algo que muchas veces quizás nosotros descuidamos. Por ejemplo, dice que encontraba estas preciosas cosas que dicen, dice que la ley presenta una obra que debe hacerse. Haz esto y vivirás. Pero dice que la gracia y la gracia de Dios es una obra que ya ha sido hecha. Es la obra preciosa que nuestro amado Salvador hizo en la cruz del Calvario, donde Él nos proveyó vida eterna, salvación, donde fuimos hechos hijos de Dios, donde tenemos tantos privilegios y aún más, sabiendo que si el Señor viene, nos iremos con Él. Pase lo que pase, nuestra esperanza está puesta en Él, porque somos sus ovejas, porque estamos dentro de su rebaño, porque Él nos cuida. Luego dice, la segunda verdad dice, y generalmente nosotros la acuñamos como propia, dice, la ley dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Pero ¿qué dice la gracia? Dice, ¿qué dice? Que de tal manera amó Dios al mundo. Lo encontramos en Juan 3:16. Pero ¿qué dice aún más en Primera de Juan, el capítulo 4:19? Que nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Fíjense qué maravillosa es la diferencia. Que Dios a nosotros nos amó primero. Y por eso nosotros les amamos a Él. Por eso nosotros cada día derramamos nuestro corazón delante de su presencia. Y por eso pensaba yo en estas tres cosas que se encontraron en el discípulo amado, en Juan. Por ejemplo, cuando el apóstol Pedro, en aquí capítulo 21, dice que él después de que el Señor le dijo, sígueme, mirando hacia atrás, miró al discípulo que amaba al Señor. Luego dice este comentario, aquel que cuando estaba en el aposento alto, se había reclinado sobre su pecho. ¿Sabe? Encontramos aquí que Juan, en primer lugar, tenía la convicción de ser el objeto del amor del Señor, de nuestro amado Salvador, del Señor Jesucristo. Y a veces me pregunto, ¿tú has tenido esta convicción en tu vida? Que tú eres el amor del Señor Jesús. Y de tal manera te amó a ti como me amó a mí, que Él dio su vida en la cruz para poder salvarte del vientre de tus pecados. Y aún más, y habiéndolo salvado, Dios en su gracia puso el Espíritu Santo que son las armas de hasta nuestras oposiciones queridas delante de su presencia. Le pertenecemos a Él. ¿Tienes tú esta confianza que tenía el apóstol Juan? Y luego dice, además, que el apóstol Juan tenía confianza solamente en la persona del Señor Jesús. Él sabía, él lo conocía. Y por eso cuando muchas veces escribe sobre el Evangelio, dice al discípulo que Jesús amaba. Luego, como último, para terminar, dice que, de acuerdo a las Escrituras, durante la cena, allí en el aposento alto, el apóstol Juan mostraba que tenía con él, con el Señor, una íntima comunión que otros no tenían. Estaba Pedro, estaban los otros discípulos, pero cuando llegó el momento de preguntarle por aquel que le traicionaría, ¿qué dijeron sus discípulos? Haciéndole señas a Juan para que le preguntara al Señor quién era el que le había de traicionar. ¿Sabe? A veces piensa en el apóstol Juan. Cuánta confianza tenía en su Señor. Sabía que le amaba.
sabía que tenía comunión con él. Y él allí puso su recostado sobre su cabeza, sobre el pecho del Señor. Le preguntaría, ¿pero qué pasa con nosotros? ¿Amamos al Señor? ¿Tenemos puesta nuestra confianza en Él? No sé, pero querido amigo, escuchemos la voz del Señor, que pongamos su mirada en Él, que pongamos nuestra confianza en Él, que Él es nuestro pastor, que Él nos cuidará y que somos ovejas de su prado. Yo creo que, no sé si me extendí mucho, pero hasta aquí quisiera llegar porque tengo muchas cosas que estaba pensando. Pero querido hermano, he querido pues poner que todos tengamos la mirada en nuestro Salvador. El Señor quiere que en el día de hoy hagamos memoria de su nombre, que nos acordemos de su persona, de quién es Él y lo que Él hizo. Gracias, hermanos, por esta oportunidad. Hay un himno cortito, el número 29, que dice: cuando llegues a morir, cuando dejes de vivir y entres en la eternidad, ¿cómo entonces te hallarás? En las 3 estrofas se repite la pregunta: ¿cómo entonces te hallarás? Vamos a cantar este himno y después vamos a pedir a nuestro hermano don Rafael Pérez que termine con la oración. Cuando llegues a morir, cuando dejes de vivir y entres en la eternidad, ¿cómo entonces te hallarás? Pronto el juez se sentará, pronto al mundo juzgará, ¿cómo a Dios contestarás? ¿Cómo entonces te hallarás? Al llegarte a despedir de los salvos y decir: ya no nos veremos más, ¿cómo entonces te hallarás? Damos gracias a don Roberto Yáñez también por su enseñanza de la palabra de Dios, y vamos a abrir ahora el micrófono de nuestro hermano Rafael Pérez para que termine con una oración. Adelante, hermano. Gracias, Dios, por tu bondad, misericordia, que nos guardas en nuestro día, nos provee de lo necesario en nuestra vida, y porque el Señor está presente en cada paso. Sabemos que nada nos escapará, sabemos que estamos en tenemos su rostro, tenemos su presencia, en sus manos, nos estaremos sujetando, alabaremos su nombre, te podremos contemplar, Dios, aunque sientan gloria en la nuestro gozo, que descansamos en su obra, en su victoria, que nosotros nada somos, solo de gloria. Acompáñanos durante la semana, y a nuestro paso, dando la compañía necesaria para los días de cuarentena. Cuídate de nuestros hermanos nacionales. Damos a ti, a nuestro Dios, los que tienen enfermedades crónicas. Nos acordamos de Jesús, del Señor Israel. Recordamos también en tu presencia, que están enfrentándose, Dios, que los guarde, que los bendiga, que sienten hacer, que lo hagan con la voluntad divina. Guarda cada hermano, especialmente los que tienen que llegar a la vida. Dice, cuida y protege
que tiene la cultura, que te encomendamos a ti, nuestro Dios, a ti, Carrillo, hermano de tu papá y de su hija, y que puede llegar a conocer el Evangelio de nuestro Señor. Comentamos el día de Inés, y otros hermanos que trabajan en el área pública, más, viendo tu voz, podemos ser también alcanzados. Dios será honrado. Hermano, quedamos en el nombre del Señor. Amén. Bueno, en lo que alcanzamos a oír de tu oración, Rafael, igual decimos amén, porque se escuchó bien bajito, pero algo entendíamos. Agradecemos a todos los que se conectaron, damos las gracias por su participación y nos despedimos hasta la próxima